Adriana Grips Muñoz es abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó una maestría en Derecho Internacional Público y en Derecho Comparado en la Facultad de Derecho Benjamín N. Cardoso de la Universidad Yeshiva en Estados Unidos. Desde 2015 colaboró en la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral dentro de la Procuraduría General de la República y posteriormente y hasta el 2018 dentro de la Comisión Nacional de Seguridad. En el 2018 cofunda TOGIL, Estrategia contra la Impunidad, organización que busca la consolidación del sistema de justicia penal en México a través del litigio penal estratégico contra la corrupción. Es columnista de Expansión, colaboradora de otros medios de comunicación y participa en diversas mesas de análisis jurídico. Es Adriana Grips Muñoz con quien platicamos esta tarde en Perfiles del 6. Y es un gusto saludar precisamente a Adriana Grips Muñoz, quien en esta ocasión nos acompaña en Perfiles del 6. Ya escuchamos parte de su trayectoria, pero vamos a platicar de diversos temas. Antes que nada quiero saludarte, Adriana, muy buenas noches. Tenemos un problemita ahí con el audio que vamos a tratar de resolver, por ahí. A ver, ahora sí, Adriana, no te estamos listo escuchando. Buenas noches, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, un saludo a ti, a tu auditorio. Gracias por permitirnos este espacio. Al contrario, primero que nada, Adriana, para la gente que nos está viendo, eres una luchadora que ha estado trabajando en el marco del combate a la corrupción desde el marco legal. ¿Cómo surge TOGIL? Platícanos sobre esta asociación que hace 2 años junto con Estefanía Medina precisamente crearon. ¿Cuáles son sus objetivos y qué ha pasado desde su creación? Pues fíjate que tanto Estefanía como yo comenzamos nuestra carrera dentro de las instituciones públicas, como bien lo mencionaban, y pues en realidad nos dimos cuenta que hacía falta abrir trincheras o abrir otros lugares para combatir justamente la impunidad, y que hacía falta y había un espacio en lo que se le llama en sociedad civil respectivamente en el litigio penal. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces había las instituciones, o más bien las organizaciones de la sociedad civil se habían volcado o habían hecho una labor estupenda en diagnosticar cuáles eran las problemáticas, señalarlas, pero que había pocas personas en sociedad civil como tomando, literalmente poniéndose los guantes de box y pues realmente dando la batalla pues en tribunales. Así que ambas, que éramos abogadas, ambas que éramos y seguimos siendo creyentes de que desde el 2008 vamos por mejor camino y estamos por un mejor camino hacia la impartición y procuración de justicia, pues decidimos salirnos de las instituciones públicas y empezar una organización que justamente se dedicara desde las trincheras de los litigios penales, específicamente estratégicos, porque pues no nos daba la vida para litigar y representar todos los casos. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es tomar casos paradigmáticos que rompieran brecha y pues que ganaran una batalla legal que en un futuro pudiera servir a casos similares. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar de estos litigios que haya ganado TOGIL? Sí, fíjate que sabemos que el problema de impunidad en México es multifactorial, que la falta de acceso a la justicia es algo que pues, nos afecta a todos, a la mayoría de las gentes que ha tenido la necesidad de acudir ante un ministerio público, ante un policía, ante un juez, pues todos tenemos como la fatídica historia de que nada pasa, que no tenemos confianza en las instituciones. Y aún y cuando hay muchos factores que están abonando a esta impunidad o a que no se esté impartiendo justicia de manera adecuada, nos dimos cuenta que había 2 problemas transversales que impactaban en todas las instituciones y que impactaban durante todo el proceso penal. Y estas eran la corrupción, por un lado, y por otro lado, la falta de perspectiva de género. Entonces, TOGIL, que significa lo justo o lo correcto en lengua maya, ese es el nombre de la organización que fundamos en el 2018, se centra específicamente en combatir en materia penal, en litigios, justamente la problemática de corrupción y la problemática de violencia de género, que aunque pareciera que no tuvieran mucho en común, en realidad ambas hacen
o entorpecen justamente este acceso a la justicia, uno, a todos, o sea, a toda la ciudadanía que queremos acudir y presentar una denuncia, desde que nos piden dinero para unas copias o nos piden, ¿cómo se llama?, un dinero para arreglarnos, hasta pues el tema de justamente delitos de género, donde las mujeres acuden y justamente tienen esta doble barrera para acudir, porque principalmente en estos delitos que se les llaman de género, pues los ministerios públicos, los policías, los jueces no están considerando el contexto de la mujer y muchas veces están revictimizando a ella misma. Entonces, lo que hacemos es seleccionar casos que revisten como ciertas características que sirvan para que en caso de ganar se cree un precedente, es decir, una decisión judicial que permita cambiar ya sea un criterio erróneo o mejorar el criterio, o en todo caso hacer una interpretación normativa más amplia en protección, o sea, en mayor protección de la víctima. Hace un año, a propósito de los temas que estás tratando, la perspectiva de género, la corrupción, lanzaron una guía que ayudaría a los ministerios públicos, pero sobre todo a aquellas personas que acuden a los mismos a hacer alguna denuncia y a veces pues son sorprendidos por gente que trata de asesorar, que trata de cobrar. Por ejemplo, decías lo de las copias, en muchas ocasiones la víctima todavía se le exigen dinero para sacar unas copias, para hacer cualquier trámite de los expedientes. ¿Esta guía cómo ha funcionado a un año de que ustedes la presentaron? Pues justamente cuando estuvimos dentro de las instituciones nos fue sencillo, o algo que rescatamos fue a poder identificar, en este caso fueron 15 puntos muy concretos de qué sucedía a la hora desde el principio, o sea, durante todo el proceso penal, desde que ibas a presentar una denuncia, toda la parte de investigación inicial, ya que se judicializaba el caso, cuáles eran estas prácticas de corrupción o de mayor frecuencia que se daban, que implicaban un tema de corrupción dentro del Ministerio Público, y hay unos en sede judicial, y de esto nace una guía que hicimos, que lo que intentamos hacer es hablar en lenguaje ciudadano y entregarle una herramienta a los usuarios, tanto víctimas como imputados, defensores, asesores victimales, todas estas personas que tenemos la necesidad de usar los aparatos que procuran e imparten justicia. Y la idea más que nada era empezar a cambiar o identificar estas malas prácticas de abajo hacia arriba, es decir, desde el propio usuario que iba y a lo mejor por desconocimiento no sabía que justamente no, las copias eran gratuitas legalmente y que tenía derecho justamente a acceder y ver la carpeta de investigación. Justamente todos estos actos tan sencillos en el día a día hacen y son obstáculos tangibles que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la justicia. Entonces, lo que le hicimos es hacer una guía súper sencilla, con unos dibujos, ilustrada de una manera muy didáctica, que le diera a la ciudadanía como este acercamiento y que la misma ciudadanía pudiera identificar y decir, ¿sabes qué? Yo estoy frente a esta conducta por parte del Ministerio Público y pues aquí me dice que esta conducta en realidad es un delito o es una falta administrativa, y a dónde, y lo más importante, a dónde puede acudir la ciudadanía para presentar una queja o una denuncia, y pues sobre todo darle justamente los argumentos jurídicos para que ella misma, ya sea a través del defensor o de su asesor jurídico o ella misma, pueda hacer valer sus derechos ante el Ministerio Público. Posterior a esta guía, que se llamaba la Guía contra la Corrupción en Ministerios Públicos, identificamos de igual manera un decálogo, 10 puntos muy concretos de la falta de perspectiva dentro de todo el proceso penal de igual manera, es decir, todas aquellas prácticas, malos criterios, prácticas erróneas, reiteradas, revictimización que se le hace a las mujeres en el proceso penal. Identificamos las 10 más que nosotros considerábamos que eran más reiteradas, y lo que también tratamos de darle es una ayuda, o sea, ayudar a las víctimas mujeres que ya por fin se hayan envalentonado, ya hayan presentado su denuncia, ya que están frente al Ministerio Público buscando que se investigue su caso, buscando que se esclarezcan los hechos, darle justamente una guía muy ciudadana, igual vuelvo a decirlo, muy didáctico, que le dé unas herramientas para que la mujer pueda por sí misma identificar cuando el funcionario o el servidor público frente a ella esté haciendo una mala práctica. Segundo, dónde lo podía denunciar, y tercero, darle los argumentos jurídicos, el fundamento jurídico para que ella misma pudiera hacer valer sus derechos. Ahora, ¿cómo es para los abogados, para la gente que trabaja en este sector? En un país como el nuestro, lamentablemente, las cifras, los datos ahí están. A nivel internacional, México ocupa los primeros lugares en impunidad. Aquí, lamentablemente,
de todas las denuncias que se presentan ante un ministerio público, la mayoría no tienen una conclusión. Hay muchos casos pendientes. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los factores que generan precisamente esta impunidad en nuestro país, Adriana? Bien, yo creo que le estás dando justamente a la pregunta 1,000,000, pero creo que en gran medida hay muchos puntos en particular que no están abonando, o más bien están restringiendo este acceso a la justicia. Creo que van desde problemas, en los últimos años se ha escuchado, en los últimos meses, en los últimos par de años se escucha mucho de que la culpa de todo lo tiene el famoso sistema acusatorio, que la mayoría de la gente ni entendemos bien qué es, pero en realidad sabemos que en la última década hubo un cambio copernicano respecto del derecho penal en México, procesal penal, es decir, cómo se llevaba el proceso penal. Y pues en los últimos años hemos escuchado, específicamente también en este año, que muchos de los políticos, de los operadores han salido y han dicho, ¿saben qué? El problema de la inseguridad, de la impunidad, de la puerta giratoria, todo esto en realidad tiene la culpa las leyes y el nuevo sistema acusatorio. Nosotros en particular creemos que no es el sistema acusatorio, que en gran medida este sistema acusatorio es mucho más benéfico y tiene una protección más amplia de los derechos humanos, que realmente lo que se tiene que cambiar no es la ley, como de repente lo vende, políticamente vende mucho el decir vamos a modificar un artículo y con este artículo vamos a impedir la puerta giratoria y con la modificación de esta ley o vamos a expedir otro código u otro ordenamiento normativo y prometemos que con esto sí va a haber justicia. Pues la verdad de las cosas es que creo yo que hoy en día contamos con normas muy buenas que si pusiéramos en práctica o en operación realmente tendríamos otra historia, tendríamos una historia de éxito donde los casos realmente son investigados, esclarecidos y se sancione al culpable y bueno, se proteja al inocente y se repare el daño. ¿Qué está sucediendo? Creo que la mayoría de los problemas que estamos viviendo hoy en día, tanto en sede de procuración, es decir, ministerios públicos o fiscalías, como ante jueces, ya concretamente ante los poderes judiciales, creo que se está viviendo un problema de operación, es decir, de aplicación normativa. ¿Qué quiero decir? Pues como me señalábamos, nuestra organización ha identificado una serie de malas prácticas y la primera, y comenzamos y vuelvo a decirlo, es la corrupción. Desde el tema de corrupción, pues hay justicia para quien pueda corromper y no hay justicia para quienes no. También, y hablando no siempre mal de los funcionarios públicos que se dejan corromper, sino también creo que existe más bien existen carencias tanto materiales como pues jurídicas dentro de las propias instituciones. ¿A qué me refiero? Es decir, que muchas veces un ministerio público tiene cerca de 300 carpetas de investigación, le hace falta policías de apoyo que realmente estén en campo haciendo investigaciones. Entonces tenemos multifactores que están haciendo que justamente cuando una persona llega a denunciar, desde el principio, que es verificar que los hechos realmente hayan ocurrido y que estos hechos sean delictivos, o puedan ser delictivos, y buscar quién pudo haber cometido este hecho delictivo. Desde ahí vemos ya fallas sistémicas, desde que un ministerio público tiene muchísimas carpetas, no hay policías suficientes para salir a hacer las investigaciones, tenemos un arraigo por una burocracia, es decir, girar oficios, pero en realidad no se está haciendo o no se está utilizando una pericia específica que son investigación criminal y no tanto jurídica. Es decir, seguimos creyendo que el Ministerio Público, es decir, un abogado tiene que hacer las veces de investigador y pues no se está haciendo ya sea la capacitación correcta o soltar la investigación a policías que evidentemente tienen otra formación y que lo que necesitamos es una formación distinta de gente peritos en diversas materias que sepan y que nos ayuden a llegarnos de datos de prueba. Entonces, desde esa parte institucional hasta evidentemente que pues hay malos sueldos, horarios inhumanos hacia los funcionarios públicos, una falta de institucionalización, falta de confianza, y todo esto es como un círculo que no sabemos si fue la gallina o el huevo, qué fue primero, si la desconfianza o las carencias dentro de las instituciones. Sin embargo, creo que se tienen que atender las dos y que solito va a tener que empezar a girar como un engranaje, pues, la maquinaria penal. Pero, pues sí, son muchos factores, la corrupción, podríamos mencionar diversos temas, justamente. Ahora, ¿qué opinas precisamente uno de los recientes cambios que se hicieron para aumentar las penas en algunos delitos? Es decir, se amplió el catálogo para delitos en lo que a prisión preventiva se refiere. ¿Tú qué opinas de que ahora sean más delitos para los cuales se aplique la prisión preventiva? Yo creo que
Cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, muchas veces se confunde con que realmente sea una sanción definitiva y rara vez se explica que lo que realmente quiere decir la prisión preventiva es que mientras te investigo, mientras eres investigado, antes de ser sentenciado como culpable o inocente, antes de eso, todo tu proceso penal lo llevas privado de la libertad. Esto en realidad no resuelve el problema de fondo, que es la impunidad. ¿A qué quiero decir? Que aunque el día de mañana, y no digo que sea lo correcto y ahorita explico por qué, el día de mañana se impusiera la prisión preventiva para todos y absolutamente los derechos, además de que esto sería violatorio de muchos derechos humanos, pero supongamos que pasara. De todas formas, la falla fundamental está en que justamente todos estos casos que logras vincular y que la persona estaría privada de la libertad mientras investiga, se caerían al momento, como está sucediendo hoy en día, en que se llevara a un juicio, porque lo que está sucediendo hoy en día es que estamos teniendo una incapacidad por parte de los órganos técnicos para acreditar justamente la culpabilidad de la persona. Entonces, todos estos casos de personas que estuvieran privadas de la libertad durante su proceso penal, a la hora de llegar a que un juez se tenga que pronunciar sobre su culpabilidad o su inocencia, pues va a pronunciar por su inocencia porque no estamos teniendo datos de prueba que sustenten justamente que se cometió el hecho ilícito y que esa persona cometió el delito. Entonces, el problema de fondo no es que todas las personas que seamos señaladas por un delito y que seamos vinculadas a por eso llevemos el proceso, sino que más bien lo que necesitamos es que realmente se logre tener instituciones capaces de investigar los casos y sancionar. Ahora, ¿por qué la prisión preventiva vende muy bien? Pues por supuesto que vende muy bien porque es una forma muy rápida para las instituciones de decir que se está impartiendo justicia y sacando, como pareciera, sacando a gente que comete gente que comete delitos de las calles y metiéndolos. Lo que no sabe y ya no hay un seguimiento ni por los medios de comunicación ni por las propias víctimas es que si te fijas, toda esta gente que está dentro de prisión preventiva va a salir en unos meses a la calle otra vez porque pues otra vez vuelvo a lo mismo, no están siendo sentenciados. Y la realidad es que las medidas cautelares, o sea, la prisión preventiva es una medida cautelar, ¿qué quiere decir? Como una medida que se puede tomar justamente hay 3 razones para que se pudieran imponer las medidas cautelares y el juez tiene que decidir sobre ellas hoy en día. Y son la razón de ser por la prisión preventiva y la razón de ser de todas las medidas cautelares es, uno, proteger a la sociedad y a la víctima, es decir, que la persona que está siendo señalada de cometió un delito y que está siendo investigada y que está siendo vinculada, que esa persona específicamente no pueda cometer o más bien seguir haciendo un daño a la sociedad en general ni a la persona. La segunda, que no interfiera con el curso natural del procedimiento penal, es decir, que no destruya datos probatorios. Y la tercera es la famosa que no se vaya a fugar o no se vaya a abstraer de la justicia. Entonces, sin la razón de ser de por qué una persona cuando está siendo investigada se le imponga una pena aun y cuando no ha sido sentenciada, es alguna de esas 3 y a veces dejamos fuera de la vista que necesitamos justificar esas 3. Entonces, el seguir aumentando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, pues es como ponerle tapar el dedo con el sol. Para tapar el sol con el dedo y encontrar una solución inmediata, pero pues el problema de impunidad continuará. Y finalmente, porque el tiempo ya nos alcanzó, Adriana, te llevo al actual gobierno. Para muchos las medidas, por ejemplo, la detención de Emilio Lozoya, cómo está llevando el caso, el tratar de enjuiciar a los expresidentes con esta consulta, para muchos especialistas en el ramo penal, pues son medidas más allá de efectivas, más mediáticas que nada. ¿Tú cómo observas? Porque, sin duda, uno de los temas importantes de esta administración es la lucha contra la corrupción y con base en esa bandera, se han aplicado este tipo de medidas. ¿Tú qué opinas al respecto, Adriana? Yo creo que la ciudadanía en general y la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Tojil, nos congratulamos de que exista una intención desde el principio, del primer momento, en combatir la corrupción. Creemos que es un problema que por mucho tiempo continúa y por mucho tiempo afectó, como te digo, las instituciones, no solamente las de justicia, sino todas las instituciones. Sin embargo, creo que del dicho al hecho hay un gran trecho y que no hemos visto en los 2 años que lleva ya el presidente en funciones, no hemos visto ni una sola sentencia. Y lo que creo que se ha vendido últimamente, incluyendo en el caso Lozoya, el caso de la estafa maestra, y así puedo continuar, es lo que le llamamos una simulación
simulación de justicia. ¿Qué quiero decir? Estamos viendo salir al fiscal, estamos viendo salir al presidente, decir que sí se está investigando los actos de corrupción, pero cuando te metes a ver el detalle de la investigación, estamos viendo que se está investigando solamente a un delito muy particular, circulado, donde la pena máxima va a ser de probablemente la persona esté privada de libertad, como en el caso de Arte, 5 o 4 años, no se está haciendo la recuperación de los activos desviados, ni se está reparando el daño, y pues estas personas, después de haberse robado millones y millones de pesos, en realidad están hoy en día siendo investigadas o más bien en peligro o investigación de que pueda terminar en una sanción muy pequeña comparación o en proporción a los delitos que cometieron. Ahora, mucha gente dice, pero se está haciendo algo, pero antes no está haciendo nada. Pues yo creo que justamente el trato privilegiado que se le ha dado a Lozoya es preocupante, porque hubo muchas irregularidades en su caso, empezando porque en el momento en que fue extraditado pasaron 10 días en que esta persona estuvo en el hospital en lugar de ser presentado inmediatamente ante el juez que emitió la orden de aprehensión, y pues hoy en día apareciera que se le va a aplicar un criterio de oportunidad por estar diciendo información que mucha de ella ya era pública y era parte de unos reportajes que habían sacado ya otros periodistas. Pero bueno, más allá del caso en particular, creo yo que lo que necesitamos ver son sentencias y no hemos visto ninguna sentencia. Lo que necesitamos ver es la recuperación de los activos y no hemos visto ningún tipo de recuperación de activos. Y lo que necesitamos ver es la reparación del daño y no se está dando esta reparación del daño. Y pues entonces pareciera que todo lo que se está vendiendo es solamente una pantalla de que se está simulando y se está persiguiendo a los corruptos. Pero hoy en día no tenemos ningún solo sentenciado por actos de corrupción de gran escala en México. Hoy en día no se han logrado desmantelar las redes y hoy en día pues mucha gente que colaboró con Rosario Robles, con Collado, con Duarte, la gente que hoy está siendo perseguida supuestamente políticamente, siguen en libertad y sus recursos siguen allá afuera. Entonces, nosotros lo que queremos ver es un aparato técnico investigador que sea capaz de desmantelar las redes y que pues la corrupción realmente termine en el futuro y que no nada más sea reemplazable la gente que hoy en día está detenida, señalada, va a ser investigada, entrará a lo mejor sentenciada por 4 o 5 años, saldrá por buena conducta en menos tiempo, pero el día de mañana estas redes siguen existiendo y pues hay otras personas que van a que pueden tomar su lugar. Tocas un punto para terminar. ¿Cuál es el papel que ves de la unidad de inteligencia financiera, sobre todo por eso que tú decías, los activos, la recuperación precisamente de lo robado? ¿Tú cómo observas el papel que está jugando en este tipo de acciones del gobierno federal de la unidad de inteligencia financiera? Yo creo que las atribuciones administrativas de comprobación que le otorga la ley a la Unidad de Inteligencia Financiera, en general a la Secretaría de Hacienda, tienen un propósito muy particular y el propósito es justamente impedir que se siga o que se utilice el sistema financiero para o salvaguardar el sistema financiero en contra de hechos delictivos. Creo que su función es distinta a la función penal y a veces se confunde, es decir, la punibilidad que pueda tener la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, no es la misma o el propósito de la sanción es distinta a lo que se hace en materia penal. Yo creo que son complementarios, más no es uno o en lugar del otro, más bien creo que se trabaja desde una parte administrativa de prevención de delitos, de prevención de causarle daño al sistema financiero, y creo que la UIF ha hecho muy buen trabajo en eso. Sin embargo, como en todo, creo que hoy en día donde no se está hablando correctamente y habla de una falta de coordinación es justamente en la información que se allega a estas unidades de inteligencia financiera. No están entrando o a lo mejor no se están explotando de manera adecuada o no se está trabajando de la manera adecuada, pero lo que no se está viendo es un resultado tangible en una sanción penal hacia hechos de corrupción, hechos de lavado de dinero. Pues ha sido un placer charlar contigo, a Adriana Grips, cofundadora precisamente de Tojil. También la pueden seguir semanalmente, ahorita si no tú me corriges, tu columna en la revista Expansión y en otras publicaciones precisamente en torno a estos trabajos en materia penal. Pues ha sido un placer charlar contigo y esperamos volver a platicar, Adriana. Muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas invitaciones.
pues llegamos al final de esta emisión. Fue Adriana Grips Muñoz, cofundadora de esta organización no gubernamental Tojil, que pues está buscando combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Perfiles del 6. Pásela muy bien. Yeah.